para decirme que se fue por dónde, por la parte de atrás, y desembocan los dos ureteres en la parte posterior inferior de la vejiga. ¿Y el orificio inferior qué es? El inicio de la uretra. Ese orificio inferior está a nivel del cuello vesical, ¿sí? El cuello vesical pues es esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá es el cuello vesical. Cuando ya la vejiga llega así y hace esto es el cuello, ¿cierto? Ahí está el tercer orificio, que es donde comienza la uretra, ¿sí? Muy bien. Ok. Aquí tenemos el trígono vesical. Este dibujo y en el anterior pues era de un aparato reproductor masculino. ¿Por qué? Por la próstata, ¿no? Entonces aquí tenemos el trígono vesical. Los dos orificios superiores, la llegada de los ureteres, y el orificio inferior, el inicio de la uretra. Bueno, muy bien. Ahí en el orificio de la uretra hay un repliegue de la mucosa de la uretra o de la mucosa vesical. O sea, un repliegue significa que viene la mucosa y hace esto y me forma un esfínter, que ese es el esfínter interno de la uretra. Ese esfínter es el que se separa para cuando uno tiene ganas de orinar, se separa y permite el paso de la orina de la vejiga hacia la uretra. Ese esfínter está formado ¿por qué? Por mucosa y por un músculo que se llama el músculo detrusor de la vejiga, ¿sí? Internamente está. Ese músculo entonces permanentemente cuando no tenemos ganas de orinar, digamos que como ahora, que no tenemos ganas de orinar, el músculo está ¿qué? Contraído. Entonces por eso permanece el esfínter cerrado, ¿sí? La mucosa permanece cerrada. Cuando nosotros empezamos a tener ganas de orinar, ¿por qué? Porque ya la cantidad de orina en la vejiga comienza a estimular ese esfínter, ¿sí? Entonces, el músculo detrusor se relaja, y al relajarse el músculo detrusor, la mucosa se abre, y entonces es cuando empieza la micción, empezamos a orinar. Ese estímulo está dado ¿por quién? Está dado por la vía simpática y la vía parasimpática, ¿sí? La vía simpática es la que está predominando en este momento, que no vamos a orinar. Cuando tenemos ganas de orinar, quien está activando, quien nos está dando esa sensación, esas ganas de orinar, es la vía simpática. Por esos nervios que les decía ahorita, los nervios hipogástricos, ¿sí? Los nervios hipogástricos. ¿Listo? Ok. Entonces, este es el músculo detrusor, que aquí, pues aquí no está el dibujito, se hace hacia adelante con todo y mucosa y me forma el esfínter interno de la vejiga, ¿sí? Bueno, la irrigación de la vejiga está dada por dos arterias, la arteria vesical superior y la arteria vesical inferior. La arteria vesical superior es rama de la arteria umbilical. La arteria vesical superior es rama de la arteria umbilical, y esa arteria umbilical es rama de la ilíaca interna, de la arteria ilíaca interna. Y la arteria vesical inferior es rama directa de la arteria ilíaca interna. Vesical superior, rama de la umbilical. ¿Y la umbilical es rama de quién? Directa. De la ilíaca interna. De la ilíaca interna. Mientras que la vesical inferior sale directamente de la arteria ilíaca interna. En algunas ocasiones es una variación anatómica y es normal que esta arteria vesical inferior no salga de la ilíaca, sino de la arteria rectal media. Primero salga de la rectal media. ¿Y de dónde rama la rectal media? De la ilíaca interna. De la ilíaca interna. Eso se llaman variaciones anatómicas. Y no es normal. No es normal, no es anormal, era lo que quería decir. No es anormal, es normal. Que en la gran mayoría, por decir un ejemplo, de 100 personas, voy a poner un ejemplo tonto, de 100 personas, 99 personas la arteria vesical inferior se le origina de la arteria ilíaca interna, y en una sola persona la arteria vesical inferior se originó de la rectal media, y la rectal media se originó de la ilíaca interna. Bueno, el drenaje venoso está lo mismo, es lo mismo, ¿sí? Simplemente que los capilares están saliendo ¿de dónde? De la vejiga.
Cuando los capilares están saliendo de la vejiga, me forman una red, primero, me forman una malla, me forman una red, ¿sí? Que se llama el plejo venoso vesical. Y luego de que ya se están alejando de la vejiga, entonces de ahí, de esa red, sale un solo vaso que se va a llamar la vena vesical, tanto superior como inferior. Es algo así como esto. Entonces, van a salir una serie, por todos lados salen una serie de capilares venosos, ¿cierto? Esos capilares venosos, ¿qué pasa? Que se van a ir entrelazando entre ellos, ¿verdad? Y me forman esta malla, que en términos generales se llama el plejo venoso vesical, ¿cierto? El plejo venoso vesical. Ahora, de ese plejo venoso, en la medida que se va alejando, se me va a formar una sola vena. Una sola vena. Vena vesical inferior, vena vesical superior. ¿A dónde termina la vena? Directamente la vena vesical superior, en la vena ilíaca interna. Aquí estaría ya una vena más grande que viene así, que esta sería la vena ilíaca interna. ¿A dónde termina la vena vesical inferior? También, así. También en la vena ilíaca interna. En algunos pacientes no termina esa vena vesical inferior en la ilíaca interna, sino en la vena rectal media. Y después la vena rectal media, ¿dónde va a terminar? En la ilíaca inferior. En la vena ilíaca interna. Si por algún motivo en el parcial se pregunta de dónde es rama la vena vesical inferior, pueden colocar cualquiera de las dos porque cualquiera de las dos está bien. Simplemente que una es más frecuente que la otra. ¿Cuál? La vena ilíaca interna, ¿cierto? Bueno, la inervación ya la habíamos hablado. La inervación simpática está dada por los plejos hipogástricos, ¿sí? Que está formado por el nervio esplácnico medio y los nervios simpáticos lumbares. Y la inervación parasimpática por el décimo par sacromedular. Y finalmente tenemos la uretra. La uretra es muy análogo al ureter, ¿sí? Es muy análogo al ureter. Es decir, también es un tubo músculo-membranoso hueco, ¿sí? Cuya función es similar a la del ureter. ¿Qué? Permitir pasar la sangre, la orina, pero en este caso, ¿desde dónde? Desde la vejiga hacia el exterior, hacia afuera, ¿cierto? La uretra femenina es corta. La uretra femenina mide aproximadamente 3, máximo 4 centímetros, es muy corta, ¿sí? Ahora entendemos por qué las mujeres son tan propensas a las infecciones urinarias, porque cualquier bacteria que llegue a la vulva, cualquier bacteria que llegue al introito, al meato urinario, ya al ratico está en la vejiga, porque ¿qué tanto son 3 centímetros? Máximo 4 centímetros, menos de estos 4 dedos, ¿cierto? Ahora, la uretra masculina sí ya es más grande. La uretra masculina mide en promedio entre 15 a 17 centímetros, ¿sí? La uretra masculina tiene unos trayectos, como es más larga, tiene unos trayectos, ¿sí? Entonces, aquí está el cuello vesical. En el hombre, inmediatamente debajo de la vejiga, que lo vamos a ver ahorita, está la glándula prostática. La uretra atraviesa por toda la mitad la glándula prostática. La uretra, y ese pedacito de uretra se llama uretra prostática, que es la primera porción de la uretra masculina. Mide aproximadamente 2 centímetros, 3 centímetros esa uretra prostática, ¿sí? Ahora entendemos también por qué cuando un paciente empieza a sufrir de la próstata, ¿dónde veo los síntomas? En la orina. Que el paciente empieza a tener goteo postmiccional, que el paciente empieza a tener retención urinaria, que le empiezan pues, a aparecer infecciones, que ya tiene la polaquiuria, o sea que orina poquito pero cada rato. ¿Por qué? Porque ese crecimiento de la próstata, ¿qué está haciendo? Comprimiendo la uretra prostática, ¿sí? Luego viene un segmento muy pequeño de uretra donde al lado y lado encuentro unas glándulas que se llaman las glándulas bulburetrales.
Ese pedacito de uretra se llama la uretra membranosa, la segunda porción de la uretra masculina. Y luego tengo la tercera porción de la uretra, que es la porción más larga, que se llama la uretra peneana. ¿Qué quiere decir eso? Que esa uretra se mete por el pene desde el bulbo, desde la raíz del pene, que es esto, que por allá veíamos cuando vimos perineo, a propósito lo apunté, sí, perineo, que estaba formado esa raíz por dos músculos, ¿sí? Por el músculo bulbo esponjoso y por el músculo isquio cavernoso, que forman el pene. Entonces atraviesa todo el pene esa uretra, por eso se llama uretra peneana. Ahorita les explico que esa uretra peneana también se puede llamar uretra esponjosa. Ahorita les explico por qué se llama uretra esponjosa. Cuando esa uretra va a llegar al meato urinario, o sea, el sitio por donde ya sale la orina, la uretra, tanto masculina como femenina, pero se ve más en la masculina, se me dilata un poco, formándome lo que se llama la fosita navicular. Antecitos de que termine la uretra peneana en el meato urinario. E inmediatamente que se dilató, esa fosita navicular termina en el orificio que se llama meato urinario. ¿Sí? Y ya pues ya por ahí sale la orina. Ese meato urinario en la mujer se encuentra en la vulva, en la parte superior del vestíbulo vulvar, y en el hombre pues se encuentra en la parte superior del glande. Y ahorita vamos a ver esa parte. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Dónde está, hermanos? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Bueno, entonces hagamos el break para ver reproducción.